programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 31 de marzo de 2022, se nos va el primer trimestre del año 2022, hay 18 grados en el Valle de Caracas, el cielo está parcialmente nublado, muy fresco hoy nuestro valle. Las principales informaciones del día que se las leo a continuación, la primera de ellas tiene que ver con lo ocurrido en Las Trochas, en la frontera colombo-venezolana. Dice como sigue una nota del portal primicia.com.be: 5 hombres violan e intentan asesinar a una mujer en una trocha de la frontera. La dama fue auxiliada por otras personas que transitaban por ese paso irregular. La movilizaron en una carreta hasta el lado colombiano. Ayer contábamos la terrible situación por la que tienen que atravesar los venezolanos que cruzan el tapón del Darién entre Colombia y Panamá. Bueno, el horror lo tenemos más cerca de casa y creo que es una buena oportunidad para pedir que se termine de regularizar el tránsito fronterizo entre Colombia y Venezuela para que miles y miles de venezolanos y colombianos que tienen familiares del lado opuesto de sus fronteras puedan tener intercambios normales, ¿no? Una mujer fue agredida sexualmente y golpeada en la cabeza con una piedra por 5 hombres que la interceptaron en una trocha binacional del lado venezolano entre La Parada y San Antonio del Táchira, municipio de Bolívar. Según lo reportado por La Nación, tras el abuso sexual, los hombres intentaron asesinarla, pero no lograron su cometido, puesto que ella, cuya identidad y nacionalidad y edad no fueron reveladas, logró escapar. La dama fue auxiliada por otras personas que transitaban ese paso irregular. La movilizaron en una carreta hacia el lado colombiano. Imagínense ustedes, en una carreta la llevaron. Pobre mujer, de verdad. Pobre la gente que tiene que salir de este país de esa manera. La dama fue auxiliada ya lo leí, la mujer fue trasladada hasta el Comando de Atención de Inmediata de La Parada, donde las autoridades de ese país se ocuparon de que la trasladaran hasta el Hospital Jorge Cristo Sayún, dice la nota de Primicia. Esto en un marco en el que los hospitales venezolanos registraron 233 muertes en Venezuela vinculadas a cortes de luz entre 2019 y 2021, nota de La Patilla. Información de un estudio de la Encuesta Nacional de Hospitales que cuenta con el aval de la Academia Nacional de Medicina, así como de sectores de la oposición. Al menos 233 personas murieron entre 2019 y 2021 en hospitales de Venezuela debido a las fallas eléctricas que constantemente se registran en el país, reveló este miércoles un estudio. Perdonen que tenía que estornudar. Es la hora de las alergias. Para el 2019, el total de fallecidos atribuibles a los cortes de energía en Venezuela fue de 17 personas. Para 2020 fue de 75 y para el cierre de 2021 fue de 141, reveló la Encuesta Nacional de Hospitales, que cuenta con el aval de la Academia Nacional de Medicina, así como de sectores de la oposición. Esto ya se lo leí. La encuesta en la que participan médicos de los hospitales públicos principales del país fue creada en 2014 para denunciar las deficiencias en el sistema público de salud, ahogado en escasez de medicinas e insumos, cortes de agua y luz y una precaria infraestructura. Los responsables de la encuesta, agrupados en la ONG Médicos por la Salud, comenzaron a medir las muertes que pudieran ser atribuibles a los cortes de luz tras el masivo apagón de 2019 que se extendió por 4 días. El informe explica que hubo pacientes que fallecieron porque necesitaban ventilación mecánica o tenían que entrar a quirófano de emergencia y no pudieron trasladarlos dentro del hospital, o porque no había ascensor
razón para hacerlo. Detalla también que el aumento de las muertes en 2021 podría estar relacionado con la pandemia por COVID-19, siendo esta una enfermedad con afectación respiratoria. Los pacientes que presentaban cuadros más graves necesitaban ventilación mecánica constante y por muchos días. La fluctuación evidentemente tiene consecuencias en estos casos. Sobre el monumental enredo que se montó el gobierno, porque se lo montó solito en dos frentes, el frente gasolina y el frente del impuesto a las grandes transacciones financieras. Aunque parezca mentira o un rumor, sin pagar gasolina, dice, aunque parezca mentira o un rumor, así es. Conductores venezolanos reportaron que en las últimas horas surtieron gasolina subsidiada sin pagar por el combustible, debido a que los bomberos aseguran que manejan poca información sobre cómo será el cobro con biopago de PDB a través del sistema Patria. Con la nueva modalidad se elimina la recepción de pagos en efectivo y solo serán aceptados los pagos en criptomoneda Petro o en bolívares a través de la huella de los usuarios registrados en la plataforma. Esta nueva modalidad entrará en vigencia el próximo sábado 2 de abril, aunque es mucha la desinformación al respecto según el recorrido realizado por el equipo de corresponsales del Pitazo. En Lara, por ejemplo, solo están descontando el número de litros de gasolina por el sistema Patria de los conductores, explicaron dos administradores de grupos de WhatsApp donde se hacen reportes de las estaciones de servicio subsidiadas. Este miércoles 30 de marzo el suministro es gratuito y en algunas estaciones de servicio autorizan la venta de más de 40 litros por vehículo. Aprovechen que no están cobrando la gasolina. Este fue uno de los mensajes de voz más recurrentes este 30 de marzo a través del grupo de WhatsApp. En Valles del Tuy, en el oriente de Venezuela, el sistema de biopago funciona en algunas estaciones de servicio y en otras no. En las gasolineras subsidiadas en la zona norte de Anzoátegui y el municipio de Bermúdez del estado Sucre, los conductores no reportan irregularidad en el sistema. Pero en el caso de Maturín, capital del estado Monagas, los usuarios dicen que hay dos bombas donde el equipo no funciona y solo reciben bolívares en efectivo. En tanto, el chavismo estableció 77 estaciones de servicio para surtir al transporte público. Así lo dice Caraota Digital, no dice el Estado, ¿no? Dice el chavismo. Está bien, a estas alturas del partido las dos cosas se confunden. Hace rato que los chavistas confunden las dos cosas, ¿no? Lo malo es que el resto del país también hace rato que comienza a confundirla. La administración Maduro anunció que llegó a un acuerdo con las federaciones de transporte público para suministrar combustible. En tal sentido, el chavismo estableció en todo el territorio nacional 77 estaciones de servicio para las unidades. Y les digo algo de todo corazón, no quisiera vivir en los alrededores de esas estaciones de servicio porque se van a convertir en un infierno. Néstor Reverol, vicepresidente de Obras Públicas y Servicios de la Administración Maduro, informó de un encuentro con los miembros de este sector, por lo tanto señaló que acordaron contar con estaciones de servicio destinadas para surtir las unidades de transporte público. Hemos sostenido una reunión extraordinaria de trabajo con los líderes de las diferentes federaciones de transporte público y el órgano superior de transporte para analizar el tema del suministro de combustible para atender el sector del transporte público en el país, dijo Reverol. En la reunión estuvo presente el ministro para el Transporte de la Administración Maduro, Hipólito Abreu, y otros representantes del Estado. Reverol también aseguró que acordaron iniciar planes integrales de seguridad para usuarios y conductores. Habrá un reordenamiento de las paradas y los transportistas se registrarán en el sistema Ven Ticket. Bueno, ojalá que toda esta maravilla sea verdad. Después de 22 años todavía andan prometiendo cosas por ahí. Reorganizar las paradas de transporte público. Después de 22 años, no en el poder, casi 23. Investigación periodística revela que se perdieron 124 millones que eran para nuevas sedes del sistema. Esto es una investigación de El Pitazo que dice que eran para 7 sedes. Según una investigación del Pitazo, 124 millones de dólares se fumaron en construcción de nuevas sedes del sistema. ¿Cuál debía ser
el destino de este dinero, ampliar y descentralizar las operaciones y administración del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. En la ponencia de Grisha Vera y Patsy Salazar, dos de las periodistas encargadas de realizar el trabajo especial homónimo, que se llama Las Notas Desafinadas del Sistema, en 2007 el BID aprobó a la administración de Maduro 124 millones para cubrir más de la mitad del proyecto Acción Social por la Música fase 2. Yo tengo que hacer varias precisiones sobre esta nota. Yo no sé, no he leído la investigación original del Pitazo. Ciertamente la he visto, pero no la he leído. Lo primero, obviamente, que en 2007 la administración no era la de Maduro, salvo que aquí seamos como Alemania, que el canciller es el primer ministro, ¿no? La administración era la de Hugo Chávez. Pero más allá de eso, que es un detalle casi que de estilo, en el Banco Interamericano de Desarrollo y los multilaterales en general, los organismos multilaterales, no prestan dinero para hacer obras. O sea, sí lo prestan para hacer obras, pero el mecanismo es el siguiente: el Estado ejecuta la obra o ejecuta una fase de la obra con su propio dinero y después el Banco Interamericano le presta el dinero para que reponga sus reservas y le da pues un plazo para que pague con cómodos intereses, etcétera, ¿no? Entonces, en todo caso, el dinero que se perdió no era del Banco Interamericano de Desarrollo, porque más adelante la nota dice que según fuentes del sistema, lo que sucedió es que el maestro José Antonio Abreu cambió las señas. El cambio se dio por una decisión estratégica del maestro José Antonio Abreu, pues el Centro de Acción Social por la Música se estaba quedando pequeño. El equipo investigador dio con un contrato fechado en 2009 que habla sobre la sustitución de la sede de Guanare por la de Caracas. Sencillamente, o alguien se cogió los reales, que puede haber sido, o sea, digamos, no sería de extrañar durante ese basarazo que fue el segundo gobierno de Hugo Chávez, que fue un auténtico basarazo. Creo que en los anales de la historia venezolana no habrá ningún gobierno tan corrupto como el segundo gobierno de Hugo Chávez. Pero aparte de eso, también podría ser que sencillamente el dinero nunca salió, y al dinero nunca, al no haber salido nunca el dinero, tampoco, por otra parte, nunca el Banco Interamericano de Desarrollo lo repuso, ¿no? Además, en todo ese tiempo probablemente también no hubiera los recursos, porque yo me acuerdo cuánto Hugo Chávez detestaba que los multilaterales le prestaran dinero. Él no creía en préstamos de multilaterales, justamente por eso, porque los préstamos de multilaterales obligan a unos plazos, obligan a unos esquemas, obligan a licitaciones, todas cosas que no quería hacer Hugo Chávez, con las consecuencias que ya recordamos, ¿no? Fiscal de la CPI recibió fondos de 14 países para acelerar investigaciones. Estas contribuciones hicieron el conocido, el Nacional te tiene estas cosas últimamente desde que está tan bloqueado por el Conatel. Se te cierra de pronto. Voy a leer otra información. Denuncian que el capitán de la SOTA sigue siendo torturado tras casi 4 años en prisión. La organización no gubernamental Defiende Venezuela denunció que el preso político capitán de navío Luis de la Sota sigue sometido a torturas por parte de los agentes del régimen de Nicolás Maduro, que los mantienen en prisión. El 18 de marzo, funcionarios de la División de Contrainteligencia Militar detuvieron al capitán de la Sota. Vamos a leer la nota que nos trae Monitoreamos, que probablemente tenga mejor la información. Internet está fallón. Voy leyendo mientras tanto la del fiscal de la CPI. Recibió fondos de 14 países para acelerar investigaciones. Estas contribuciones se hicieron el conocido como Fondo Fiduciario para Tecnología Avanzada y Capacidad Especializada, en respuesta a un llamado de CAN el 7 de marzo a brindar asistencia a su oficina para abordar sus necesidades urgentes de recursos. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció este lunes que 14 países hicieron contribuciones financieras o manifestaron su deseo de hacerlo para abordar y acelerar las investigaciones y juicios en marcha después de iniciar la búsqueda de pesquisa por los crímenes de la guerra en Ucrania. Estas contribuciones hicieron el conocido como Fondo Fiduciario para Tecnología Avanzada y Capacidad Especializada, en respuesta a un llamamiento de Khan el 7 de marzo a brindar asistencia a su oficina para abordar necesidades urgentes de recursos y permitirle abordar de manera efectiva
efectiva todas las situaciones actualmente bajo investigación o juicio. Los países que respondieron hasta ahora al llamamiento son Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Letonia, Lituania, Nueva Zelanda, Polonia, Suecia, Países Bajos y Reino Unido. Vamos a tratar ahora sí de abrir la nota del capitán de la Sota. Mientras tanto les voy leyendo información política. La información política del día, sin duda, es el paso de Daniel Ceballos a la voluntad popular de José Gregorio Noriega. Voluntad Popular construirá consensos y democratizará su partido. En el encuentro federal de activistas, el presidente actual de la Tolda Naranja, José Gregorio Noriega, saben ustedes que fue el que le dio al TCJ los símbolos de Voluntad Popular y las sedes, aseguró que estamos trabajando por sacar adelante nuestro partido, sacarlo de la senda del terrorismo y enrumbándolo por la vía del diálogo. El Partido Voluntad Popular realizó su encuentro federal de activistas desde la isla de Margarita para lograr una hoja de ruta y lograr una meta de elecciones internas, así como para presentarle a todos los venezolanos una propuesta para el cambio político con el eslogan: la meta es democracia, la meta es popular. En este sentido, el presidente de la actual Tolda Naranja, José Gregorio Noriega, aseguró que estamos trabajando por sacar adelante nuestro partido, sacarlo de la senda del terrorismo y enrumbándolo por la vía del diálogo. Por su parte, el exalcalde de la San Cristóbal y miembro de la Dirección Nacional de BP, Daniel Ceballos, agradeció a José Gregorio Noriega y Lucila Pacheco por haber sacado adelante la tarjeta de la Tolda Naranja e impedir la ilegalización de la organización con fines políticos. Indicó que es evidente el fracaso de la política a corto plazo, de las salidas rápidas y aquellas que vienen de otras latitudes, pero también es evidente el fracaso del gobierno en resolver los problemas de nuestro pueblo y bla, 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 ¿no? Y Voluntad Popular dice que Daniel Ceballos ha oficializado su papel como traidor y alacrán. El exalcalde de San Cristóbal se unió a la fracción de José Gregorio Noriega, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea. De víctima de la dictadura a cómplice de los criminales de lesa humanidad, hoy Daniel Ceballos ha oficializado su papel como traidor y alacrán. Que nadie se confunda, ni él ni los demás alacranes son de Voluntad Popular, ha dicho en un tuit en sus redes sociales la Tolda Naranja. Todo esto a raíz de que Ceballos se unió a la facción liderada por José Gregorio Noriega. Este último fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia chavista como secretario de Voluntad Popular. Y más allá de lo que uno pueda pensar sobre Daniel Ceballos y José Gregorio Noriega, probablemente con muchas razones, lo que es muy cierto es que en Voluntad Popular hay una desbandada. Y hay una desbandada que tiene que ver con el estilo autoritario de liderazgo que se ejerce allí, como se ejerce en la mayoría de los partidos de oposición, que terminan siendo partidos de autor, ¿no? Cuando sus dueños ya no forman parte del partido, bueno, esos partidos desaparecen porque sencillamente son partidos autocráticos desde su concepción. Bueno, de hecho hay que pensar nada más en cuántos partidos militó Leopoldo López antes de formar su propio partido, porque era el único partido en el que se soportaba a sí mismo. Y bueno, hoy en día se lo quitaron, pero aparte de quitárselo, pues, o sea, por ejemplo, la salida del presidente de la Federación de Centros Universitarios, David Sosa, y un grupo de dirigentes universitarios muy fuertes de Voluntad Popular es una señal que debería ser escuchada, pero obviamente no lo será, ¿no? En tanto, Henry Falcón presentó Futuro, su nuevo movimiento político inequívocamente opositor. La aclaratoria era pertinente, valga la aclaratoria. El dirigente abandonó Avanzada Progresista, partido que fundó en 2012 por un presunto complot entre militantes, los rectores del Consejo Nacional Electoral y el gobierno de Nicolás Maduro. Dijo que su organización estará abierta a los debates sobre nuevas tecnologías porque cada vez se usan más recursos educativos, científicos e innovadores. No podemos seguir aislados en el pasado ni continuar en un presente de pasado, santo cielo, ha dicho Henry Falcón, quien dijo: siento felicidad. Un acontecimiento que la historia recordará como una gran demostración de lealtad e independencia entre las pretensiones y la manipulación.
Es necesario innovar, dar un salto cualitativo importante. El uso de la nanotecnología. Es preciso, necesario reflexionar sobre estos temas, dicen. Y yo cuando leía lo de la nanotecnología, usted me haga perdona, es un chiste muy malo, me acordé de aquella vez que cargó una persona con enanismo. ¿Se acuerdan que cargó una señora con enanismo pensando que era una niña? Bueno, cuando Henry Falcón habló de nanotecnología, lamentablemente mi cerebro me llevó a esa foto. Aquí tengo la nota original del capitán de la Sota. Denuncian que el capitán de la Sota sigue siendo torturado tras casi 4 años en prisión. Desde su reclusión en el DGCIM de Boleita fue aislado con restricción de alimentos, sin aseo personal y presentado a los tribunales 4 días después de su detención sin que su familia tuviera conocimiento de dónde estaba. En la audiencia de presentación, el capitán denunció torturas y se declaró inocente. La respuesta de la jueza ante esta situación fue que las torturas no eran de su incumbencia. La respuesta de la jueza ante esta situación fue que las torturas no eran de su incumbencia. Para la garante del Estado de Derecho, las torturas no eran de su incumbencia. Y para el fiscal tampoco eran de su incumbencia. Y lo devolvió a los sótanos de la DGCIM. Consiguientemente estuvo aislado 32 días en el cuarto de los locos. Durante este tiempo fue golpeado con palos de madera entre 4 torturadores, quienes además le aplicaron asfixia mecánica con una bolsa plástica, electrocución y polvo lacrimógeno en los ojos. Pasó 3 meses en una celda hincado con la puerta cerrada, recibiendo escaso alimento a través de una ventanilla, sin acceso al sol, sin actividad física ni intelectual, con una luz artificial encendida día y noche, hasta el mes de septiembre, cuando le facilitaron acceso diario al baño. Solo le permitían asearse los sábados. 6 meses después de su detención, el tribunal aceptó el nombramiento de un abogado privado que no tuvo acceso al expediente completo. Entre las violaciones al debido proceso se destaca que la audiencia preliminar se realizó 7 meses después de la audiencia de presentación. A la fecha, la Fiscalía no ha podido presentar una prueba en su contra y estamos hablando de una detención producida hace prácticamente 4 años. Los casos que van a la CPI, ¿no? Venezuela desconectada, fallas de internet dejaron a millones sin conectividad este 30 de marzo. Una falla en la red de servicio de internet en CanTV, Movilnet y Movistar dejó a gran parte del país sin conectividad durante este miércoles 30 de marzo. De acuerdo al reporte de BE Sin Filtro, la conectividad a nivel nacional cayó a 75% de su valor normal entre las 5:40 y las 6:30 pm. La conectividad a nivel nacional cayó a 68% en CanTV, 94% en Movilnet y Movistar a 74%. Más información, nuevamente El Nacional. Hay unas críticas muy fuertes hacia las declaraciones de Nicolás Maduro. Saben que Nicolás Maduro dijo que el trabajo de las mujeres era parir, como si fuésemos vacas lecheras. Críticas en la televisión argentina a Maduro por asegurar que la mujer tiene la tarea de parir. En declaraciones previas, el dirigente oficialista instó a las mujeres a tener 6 hijos para que crezca la patria, mientras José Vicente Rangel, alcalde del municipio de Sucre, prometió buscarle macho a todas, pero eso fue hace mucho tiempo. Los conductores del noticiero argentino La Nación Más criticaron las declaraciones de Nicolás Maduro, en las que aseguró que la tarea de las mujeres en la vida es parir. Al respecto, en La Nación Más, los conductores, incluida una mujer, expresaron su sorpresa, incomodidad y hasta incredulidad ante el comentario. Yo le recomendaría a Maduro que si hubiera un congreso de mujeres se asesore sobre lo que puede decir y lo que no, manifestó Guadalupe Vázquez, periodista y politóloga. El periodista Eduardo Feynman precisó la frase dicha por Maduro, tras lo cual le indicó que refleja machismo. Es el presidente del patriarcado del mundo, dijo Feynman sobre Maduro. Velázquez expresó entre risas sobre la declaración como si fuésemos vacas lecheras. Añadió que espera que el colectivo femenino, frente al que Maduro dio esas declaraciones, muestre su rechazo. Bueno, se van a quedar esperando porque obviamente Maduro no va sino ante audiencias completamente controladas. Sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, la guerra de Rusia contra Ucrania, Estados Unidos cree que los asesores de Putin le ocultan la realidad de la guerra en Ucrania. Sospechamos que sus colaboradores más cercanos tienen miedo de decirle la verdad, afirmó una portavoz de la Casa Blanca. Estados Unidos abre un nuevo frente en la guerra informativa contra el presidente ruso Vladimir Putin. Washington ha hecho públicos este miércoles informes de sus servicios de inteligencia que sugieren que el presidente ruso vive engañado por sus asesores sobre la marcha real de la guerra. Así han coincidido en señalarlo la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado, en lo que cabe interpretar como un paso más en una estrategia en la que lleva meses embarcada la administración de Biden: compartir toda la información de la que disponen sobre las intenciones del Kremlin para sabotear sus planes.
La directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, ha debutado este miércoles en la comparecencia diaria ante la prensa y en vista de las bajas por coronavirus de la titular Jen Psaki y la suplente Karine Jean-Pierre. Con esta afirmación tenemos información de que a Putin lo ha engañado el ejército ruso, lo que ha desatado las tensiones entre este y su Estado Mayor. Creemos que le ocultan información sobre la incompetencia de sus tropas y sobre cuánto están afectando las sanciones a la economía de su país. Sospechamos que sus colaboradores más cercanos tienen miedo de decirle la verdad. Bedingfield ha concluido a renglón seguido que esa es la demostración de que la guerra de Putin ha sido un error estratégico que ha aumentado la vulnerabilidad de Rusia a largo plazo y que ha dejado al país cada vez más aislado en el escenario mundial. En tanto, la inteligencia de Estados Unidos revela tensiones, en la misma nota entre Putin y los líderes militares rusos, solo es otro ángulo de la misma información. De acuerdo con la inteligencia de Estados Unidos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha recibido la información completa de lo que ocurre en la invasión a Ucrania, lo que genera tensiones entre el mandatario ruso y los líderes militares. En un trabajo publicado por ABC se detalla que esto podría ser la explicación de que Putin se muestre tan optimista sobre las labores del ejército y se dificulten las posibles negociaciones para el cese de la guerra. Y otra información es un trabajo que yo les quiero recomendar, búsquenlo en El País, es muy largo, pero a mí me encantó porque es buen periodismo, un periodismo bien narrado, es una buena crónica. Dice: los homenajes del Kremlin a los soldados mutilados llevan a los hogares rusos el horror de la guerra. La principal cadena de televisión estatal muestra una insólita ceremonia de condecoración de heridos en la invasión de Ucrania. 9 hombres forman filas en sillas de ruedas ante el coronel general Alexander Fomin, viceministro de Defensa de Rusia. La imagen divulgada el pasado sábado 26 de marzo, un mes y 2 días después del comienzo de la ofensiva contra Ucrania, mostraba a un grupo de mutilados de guerra, miembros de una generación de rusos a la que el conflicto que asola Ucrania dejará de secuelas de por vida, como ya les pasó a sus mayores en Afganistán en los años 80 y en Chechenia en los 90. Aquellos conflictos eran dramas que los soldados condecorados solo conocían gracias a viejas imágenes de televisión. Ahora su realidad se hace hueco poco a poco en las pantallas de los hogares rusos. Este fin de semana, aún convalecientes por la amputación de sus piernas y brazos, los 9 militares fueron distinguidos con medallas al valor y el coraje en un acto donde nadie esbozó ninguna sonrisa. El homenaje fue difundido por la televisión pública en una insólita exhibición de las consecuencias del conflicto. Las amputaciones y heridas que se intuían en las mangas vacías de los pijamas de hospital llamaban poderosamente la atención, ya que este tipo de imágenes son una rara excepción en los medios rusos y más aún en Pervy Canal, la principal televisión estatal de la nación. Muchos otros medios, incluido el Novaya Gazeta, el último diario totalmente independiente que no había sido bloqueado y que este lunes ha anunciado que suspende su actividad hasta el final de la guerra, también se hicieron eco de la ceremonia. Camaradas combatientes, ustedes verdaderos hombres, verdaderos militares, verdaderos continuadores de la gloriosa tradición de nuestros padres y abuelos, no han defraudado en ningún momento al Estado, cumplieron sus misiones al 100%, dijo Fomin al comienzo de su discurso en el Hospital Clínico Militar Bishnev. Pero bueno, les recomiendo este trabajo, búsquenlo, léanselo, se llama Los homenajes del Kremlin a los soldados, vamos a ver. Los homenajes del Kremlin a los soldados mutilados llevan a los hogares rusos el horror de la guerra. Búsquenlo porque de verdad es sabroso cuando uno lee buen periodismo, ¿no? El buen periodismo es sabroso de leer y este es un muy buen trabajo periodístico. Vamos a hablar un momento de publicidad. Quiero hablarles de Tecnieléctrico porque en Tecnieléctrico damos soluciones. En Tecnieléctrico tenemos todo lo que se necesita para que usted repare su decodificador, su microondas, su televisor. Próximamente también sus equipos de refrigeración con revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que usted no tendrá que andar sabaneando por allí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591 o síganos en Instagram como @Tecnieléctrico porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica. Más de 30 años de experiencia atendiendo animales desde peces silvestres hasta
Caballos. El doctor Alfredo Cova les ofrece, entre otros, servicios de vacunación, medicina interna, atención nutricional, cirugías selectivas, odontología veterinaria y además de peluquería canina, por supuesto, para los consentidos, los peluditos de la casa. Búsquenos en redes sociales como @dralfredocova, llámenos al 0212-661-1546 y 0414-127-7947. Avenida Arturo Michelén, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Volvemos a la información cuando son ya las 6:52 minutos, quedan unos pocos minutos de programa para contarles que una madre y una hija murieron durante un procedimiento policial en Ocumare del Tuy. Este miércoles en horas de la mañana, otra mujer, madre y abuela respectivamente de las víctimas, resultó herida de bala en la mano derecha. Las fallecidas fueron identificadas como Yulimar Mijares, de 37 años, quien recibió un tiro en el pecho, y la niña Yoneisis Trinidad Mijares, que presentó un balazo en la cabeza. Tenía 6 años de edad, un procedimiento policial en el sector rural La Danta de los Plátanos, en Ocumare del Tuy. La mujer herida es Arcadia Celis, de 57 años, y fue trasladada al hospital de Ocumare del Tuy por funcionarios de la PNB adscritos a la División contra la Delincuencia Organizada. En su declaración preliminar, los funcionarios que participaron en el procedimiento aseguraron haber sostenido un intercambio de disparos con sujetos desconocidos. Las investigaciones están a cargo de detectives del Eje contra Homicidios en el Tuy. Y esto debería ser aclarado, porque esto de que una niña de 6 años muera de un tiro en la cabeza, entenderán ustedes que le rompe el alma a uno, ¿no? Asier Guridi, el español que comenzó huelga de hambre en Caracas ante una muerte civil. Este es un hombre que está instalado frente a la sede del Consulado de España en la Castellana. Asier Guridi Saloño, un exiliado político vasco en Venezuela, comenzó el pasado 29 de marzo una nueva huelga de hambre. Asier Guridi tiene una larga historia, tan larga como lo puede tener una persona que nació en 1969 y ha militado luchas sociales y políticas de la izquierda. Hoy duerme en la Plaza Isabel la Católica, en el municipio de Chacao, a las puertas del Consulado de España y a pocos metros de la cervecería El León. Guridi inició una huelga de hambre para reclamar su derecho a la identidad. Asegura que no formó parte de la banda ETA, cuenta que estuvo preso en Ceuta de 1992 a 1997 y que una vez libre fue hostigado hasta los primeros años del siglo XXI cuando decidió venir a Venezuela. Necesitaba resguardar mi identidad y por eso ingresó al país con otro nombre. Aquí se unió a una venezolana con quien tuvo un hijo, Iván. Funcionarios de Interpol lo detuvieron en el estado del Agua de 2013. Se hizo sin conocimiento del gobierno bolivariano de Venezuela, no lo expulsaron de Venezuela, mas sí lo dejaron en manos del SEBIN. Me liberan, pero quedó sin identidad, aunque con su nombre verdadero. Bueno, imagínense ustedes lo que es no tener una identidad con la cual uno pueda tener documentos y demás. Secodap dice que los compradores de frijoles CLAP eran reclutadores del Coqui. La organización presentó este miércoles 30 de marzo el informe Esclavizar para Delinquir, producto de una investigación realizada en la Cota 905, La Vega y el Cementerio, sobre el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes por parte de miembros de la megabanda que azotó a estas comunidades. Y este es otro trabajo que vale la pena leer. Un camión lleno de hombres recorriendo barriadas en busca de los llamados frijoles chinos. Una investigación publicada por Secodap y la agencia PAN asegura que los miembros de la megabanda de Coqui, Vampi y Garbis usaban esa fachada para reclutar a niños y adolescentes. El CICPC pide información para dar con el paradero de alias Conas, expran del retén de Cabimas. Saben ustedes, hombre, que se ha atribuido el asalto con granadas al Palacio de Justicia de Maracaibo. Oscar Enrique Guzmán Chirinos, de 30 años de edad, se atribuyó el ataque con granadas a la sede del Palacio de Justicia del Estado Zulia, ocurrido el viernes 25 de marzo, según un mensaje dirigido a Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia, que lo hizo porque la jueza Vanderlei Andrade, presidente del Circuito Judicial Penal, a quien acusó de extorsión, continúa ejerciendo sus funciones. Bruce Willis abandona la actuación por padecer de afasia, 67 años. Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente ha sido diagnosticado con afasia, lo que está afectando sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto y tras mucha reflexión, Bruce se retira de una carrera que ha significado mucho para él, dice una carta firmada por su esposa.
su ex esposa, Demi Moore, su esposa actual, Emma Willis, y sus 5 hijas, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn. Y para cerrar, unas fotos de un reptil gigante, una tortuga gigante que salió en la playa de Carúpano y maravilló a los bañistas que disfrutan de la playa Grande y Copey fueron sorprendidos tras la aparición del animal que salió del mar hacia la arena en horas del mediodía. Las fotos son muy bonitas, muy impactantes. Estas son las fotos, le ayudaron a volver al mar, pero hay quienes se preguntan si no sería más bien que lo que quería la tortuga, que pesaba más de 160 kilos, según dicen, era desovar y se lo impidieron por ignorancia, ¿no? Tenemos que cuidar nuestras playas, tenemos que cuidar nuestras costas, tenemos que cuidar tanto de la naturaleza. Estamos tan atrasaditos, chicos, en este país en tantas cosas que lo que da es dolor. 6:57 minutos, 31 de marzo de 2022. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Y nos encontraremos mañana y ya será viernes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. RCR